sortear situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Y un tercer pilar son los créditos, que es un tema que hay que manejar supremamente bien porque pueden jugar a favor o inclusive en contra. En principio, los créditos, desde el punto de vista pues puro de las finanzas personales, los créditos son hechos para apalancar la creación de riqueza para la compra de activos que generen valor o el apalancamiento de otros negocios, más no para adquirir bienes y servicios de lujo que de alguna manera se podrían alcanzar con ahorros. Esto desde el punto de vista pues teórico, pero digamos que desde nuestra experiencia, que la hemos aplicado nosotros mismos y con muchos de nuestros clientes, es, es notable cómo las personas avanzan financieramente de una manera mucho más acelerada cuando hacen un manejo óptimo de sus créditos. Asimismo, hay algunos casos donde los créditos no ayudan a que las personas progresen porque terminan con un montón de deudas, de artículos de lujo, de viajes, de cosas que, que son muy ricos, pero que finalmente pues no aportan a la creación de riqueza de las finanzas personales. Y finalmente tenemos dos temas que son transversales al ciclo de vida económico y a los tres pilares, que son los impuestos y la pensión, que deben ser siempre tenidos en cuenta antes de tomar cualquier decisión financiera, porque puede haber de pronto opciones de inversión muy interesantes, pero que en temas de impuestos son ineficientes, así como puede haber opciones de inversión muy interesantes que aportan a una disminución de impuestos y que también van a complementar el momento de la pensión. Vamos entonces ahora a profundizar un poco en el tema de seguros de cara a la crisis actual, cómo los debemos manejar y qué podemos hacer y qué no debemos hacer dada la situación actual. Entonces puntualmente hablaremos de los seguros de vida. Como les mencionaba al principio, los seguros de vida cumplen principalmente una función de proteger la generación de ingresos de ustedes en caso de muerte o una disminución de la capacidad laboral por enfermedad o accidente. Entonces, en estos momentos es momento de reflexionar cuál sería la situación financiera en uno de estos casos. ¿Qué pasa si la persona fallece o no puede seguir trabajando por una condición de salud? Ahí entra un respaldo que todos tenemos en mayor o menor medida, que es la pensión obligatoria, que tiene unas pensiones de sobrevivencia en caso de que el cotizante fallezca, o una pensión de invalidez por enfermedad o accidente que recibe pues el cotizante. Y los seguros de vida, que es un tema voluntario, pero que desde nuestro punto de vista son fundamentales en las finanzas personales y por eso es que están como el primer pilar. A modo de ejemplo, la pensión de fallecimiento o de invalidez es en promedio el 50% del valor sobre el cual las personas cotizan. Entonces, consciente de que muchos de ustedes trabajan como independientes y cotizan por honorarios, simplemente con la intención de hacer un ejercicio, supongamos que una persona cotiza que una persona tiene ingresos por honorarios de 10 millones de pesos mensuales, en promedio. Soy consciente de que hay meses que son muy buenos, hay meses que no lo son, pero suponiendo que si en promedio cotiza por 10 millones de pesos, recibe 10 millones de pesos de honorarios, corrijo, cotiza por el 40%, que es lo que le exige la ley. Entonces cotizaría por 4 millones de pesos. Si esa persona tuviera una situación de invalidez por enfermedad o accidente, la pensión que recibiría sería aproximadamente de 2 millones de pesos mensuales, que es un valor muy inferior a los 10 millones que está acostumbrado a recibir por honorarios y que con seguridad los tiene destinados a mantener su nivel de vida en cuanto a dónde vive, qué carro tiene, cómo maneja su entretenimiento, sus vacaciones. Entonces, pues finalmente pasar de un ingreso de 10 millones de pesos a 2 millones de pesos mensuales, eso implica un montón de ajustes que si no se tienen unas coberturas adicionales como un seguro de vida, pues digamos que
que cambia la calidad de vida de las personas. Entonces, en estos momentos de crisis es el momento de entrar a revisar qué seguros de vida se tienen, si es pertinente ampliar las coberturas y los valores asegurados, obviamente pues si la situación económica lo permite, pero pues que sí nos quede, digamos que un tema para más adelante, cuando la situación se resuelva, es ver qué seguros de vida tenemos y cuáles deberíamos tener, para revisarlo nuevamente pues cuando ya tengan una situación normal del curso de los negocios. En cuanto a la actualidad de los seguros de vida con el tema del coronavirus, pues Sura es uno de nuestros principales aliados en el tema de los seguros. Ellos han aumentado su cobertura. El seguro de vida tiene una cobertura opcional que se llama renta diaria por hospitalización, que entra a pagar un valor diario contratado cuando la persona está hospitalizada en una institución clínica. En el caso del coronavirus, la compañía va a empezar a pagar ese valor de renta diaria contra el diagnóstico positivo del coronavirus. Así la persona sea enviada a cuarentena para su casa. Esto pues con el fin de poder apoyar económicamente a estas personas. Y en cuanto a las pólizas que son financiadas y tienen un compromiso de pago mensual, normalmente estas pólizas se cancelan a los 60 días de mora. En este caso, Suramericana no va a cancelar la póliza a los 60 días de mora, sino que las va a mantener vigentes para que las personas no vayan a perder su cobertura, pues si pierden la capacidad de pago por la situación. Haciendo entonces la claridad importante que eso es un plazo adicional que da la compañía para el pago de sus pólizas, pero no implica que haya ninguna condonación de intereses, de mora o de cuotas. Bueno, complementando el tema de seguros, vamos a revisar el tema de las pólizas de salud, que con seguridad muchos de ustedes deben tener. Entonces, pues, creo que no hace pues mucha falta resaltar la importancia de una póliza de salud en este momento, pero sí quisiera aclarar ciertos puntos. Las pólizas de medicina prepagada o pólizas de salud, siempre por las condiciones del producto, por los clausulados, siempre el cliente debe estar vigente en su EPS. Eso en la práctica no lo aplican, pero en estos momentos de crisis es posible que las compañías empiecen a negar el servicio a aquellas personas que no tienen su EPS vigente. Entonces la invitación es a mantener la cotización a la EPS vigente, así como el pago de la póliza al día. Las compañías de seguros y compañías pues, de seguros de salud están haciendo una invitación supremamente especial a sus clientes a que utilicen todas las herramientas virtuales que todas las compañías tienen, algunas a través de la aplicación móvil, otras a través de la página web, y con esto buscar la menor cantidad de desplazamiento a los centros médicos, y así pues las compañías buscan proteger sus asegurados. Por medio de estas consultas virtuales se pueden hacer consultas con médicos generales, se podrán hacer, dependiendo del plan, consultas con especialistas, se hacen a través de chat, de una videollamada. Hay múltiples herramientas pues, que siempre han existido y que ahora cobran más vigencia para que las personas pues, sigan haciendo sus consultas médicas habituales, pero desde la virtualidad, sin necesidad de desplazarse a ninguna parte. Asimismo, también se han habilitado herramientas nuevas para aquellas personas que reclaman periódicamente un medicamento a su EPS o a su póliza de salud. Ahora hay herramientas para que lo hagan a domicilio, asimismo como aquellos casos donde se requiere una renovación de la fórmula para poderse pedir la siguiente dosis de medicamentos. Todo eso está virtualizado, es mirar puntualmente de acuerdo a la EPS donde ustedes estén como cotizantes para que se enteren del proceso y como les decía, pues evitar a toda costa salir de la casa y menos pues a una institución de salud. Listo, entonces por ese lado cerramos el tema de los seguros. Por último, mencionar que en cuanto a los seguros de vivienda, seguros de vehículos, pues es importante conservarlos porque así de pronto uno no esté sacando el carro, pues el riesgo
sigue siendo el mismo en cuanto a hurto. O si en algún momento se necesita el carro para alguna urgencia, pues es supremamente importante que el carro tenga su seguro. Bueno, ahora vamos a entrar a los ahorros, que es el segundo pilar del que les hablé inicialmente. Esta crisis económica, para darles un poco de contexto desde el punto de vista financiero y de mercados, es una crisis que encasa dentro de los factores que activan una crisis, que generalmente son factores políticos, guerras, eventos naturales, eventos financieros o temas de salud, como es el caso actual. Siempre las crisis tienen un efecto temporal, duran unos 8 o 10 meses, algunas se han extendido hasta los 2 años, pero siempre es un efecto temporal donde las cosas vuelven a su curso normal. Entonces es mirarlo siempre desde ese punto de vista y no pensar pues, que el mundo se va a acabar por la situación actual. Siempre de todas las crisis se ha logrado salir adelante. Hay una gran pérdida de los activos financieros y de los no financieros. Es, los activos financieros, pues como están obligados a cotizar en bolsa y a registrar su valor a diario, pues es muy evidente cómo pierden valor. Pero hay otros activos que también pierden valor, sino que pues uno no lo percibe porque no está averiguando al día a día cuánto cuestan. Es supremamente importante, dado todo lo anterior, mantener la calma y no tomar decisiones apresuradas basadas en el temor y en el susto, porque esas son las decisiones que más adelante se van a ver como una muy mala decisión. En esta crisis en particular, pues como es global y ha afectado a todas las regiones de manera directa, pues todos los activos han perdido valor, con excepción del dólar para el caso colombiano. Y desde mi punto de vista, pues la propiedad raíz, así uno no sea como consciente y no sea tangible que perdió valor, pues de alguna manera si la quisiera vender, pues se va a demorar más días en el mercado, pero no necesariamente pierda valor. Lo que sí es claro, pues desde mi punto de vista, es que la comercialización va a ser mucho más compleja que hace unos meses. Y como les decía, luego de la recuperación, la mayoría de los activos habrán recuperado su valor, pero en muchos casos habrán cambiado de manos. Entonces aquí es donde las crisis, hay personas que pierden riqueza y hay otras que ganan riqueza. ¿Quién pierde riqueza? El que no mantuvo la calma y le tocó liquidar a precios de, de la situación. Puede que lo haya hecho por una mala decisión, porque se dejó llevar por el susto, pero también se puede dar porque era su único activo y se quedó sin ingresos, no tenía algún fondo de ahorro que lo respaldara, entonces se vio obligado a vender sus activos en el peor momento. Entonces, por eso les recalco, muy importante tener unos ahorros que estén enfocados en temas de largo plazo, un fondo de emergencia, porque son los que en situaciones de crisis como esta y como las que se han presentado antes y se van a presentar seguramente en el futuro, pues son los que nos ayudan a pasar esas crisis sin necesidad de vender los activos, sino utilizar esos recursos y pasar la crisis sin vender nada. Y para aquellos que sean más arriesgados, pues también habrá oportunidades de comprar acciones, propiedad raíz, muchas cosas con un precio de oportunidad. Pero digamos que esa oportunidad solamente la tiene el que tenga la liquidez y haya tenido unas finanzas personales sanas. Para poner esto en términos de mercado, pues les voy a hablar un poco sobre los portafolios conservadores. Por ejemplo, algo pues muy conocido que es, por ejemplo, la fiducuenta de Bancolombia o fondos vistas en otras fiduciarias o en fondos de pensiones. Seguramente muchos habrán visto cómo sus ahorros en este tipo de productos disminuyeron su valor, algo que desde la concepción del producto pues no debería pasar y que en los últimos 10 años ha pasado, que yo recuerde, un par de veces y no en estas magnitudes que sucede ahora.
Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con estas fiducuentas y estos fondos a la vista? Es que estos fondos invierten en deuda del gobierno colombiano de corto y mediano plazo, que en nuestro país es, es la opción de inversión más segura. Pero ¿por qué pierden valor? Pierden valor porque desde afuera los inversionistas ven que la capacidad del gobierno para pagar la deuda se ve disminuida. Entonces, pues, digamos que si alguien me debe plata y su capacidad de pago disminuye, pues yo le debería de castigar su deuda. La invitación aquí es la misma, mantener la calma y mantenerse invertido. Y aquí les muestro con 3 flechitas que son los días que el mercado subió, que fue el 14, el 16 y el 22 de marzo. El mercado se ha empezado a estabilizar y con seguridad se va a recuperar. ¿Quién pierde plata? Pierde plata el que vendió en el punto más bajito, porque ese nunca se va a recuperar. ¿Quién gana plata? El que compra en el punto más bajito y tiene pues esa capacidad de aguante para esperar que el mercado reaccione. Entonces aquí, para perfiles de inversión conservadores como fondos vista, la idea es esperar, mantener la calma y tener paciencia para que el mercado se recupere. Como un portafolio del otro extremo, que son portafolios de alto riesgo, este es un portafolio de una comisionista de bolsa que tiene más del 70% en acciones. Estos portafolios han tenido una pérdida muy, muy grande. Digamos que si el conservador ha perdido un 1%, un 1,5%, estos clientes de alto riesgo pueden estar perdiendo en este tipo de portafolios balanceados cerca de un 15-20%. La recomendación es la misma, pero ¿qué pasó acá? Estos portafolios están más cargados en acciones en Colombia, así como en el exterior. Entonces aquí vemos que mercados accionarios como el de Estados Unidos han caído cerca del 40% en menos de 2 semanas y en Colombia más de un 20%. Estas caídas de estos mercados, si uno los mira ya puntualmente, pues por acciones, están en función de qué tanto los afecte la situación actual. Entonces, como un ejemplo para entender cómo varían los precios de las acciones, vemos compañías de aviación, no solo en Colombia el caso de Avianca, sino pues a nivel mundial. La mayoría de compañías de aviación han perdido cerca del 80% de su valor. En contraste con compañías de alimentos y de servicios públicos básicos que han perdido solamente un 15%. Son caídas impresionantes, pues, que una compañía pierda el 80% de su valor en 15 días, eso es una cosa que puede parecer exagerada, pero es algo que se ha dado antes, y es que los mercados tienden a sobrereaccionar a la situación. Pero nuevamente, no por esto uno debe perder la calma y liquidar en estos momentos pues, de alta tensión. Generalmente el mercado, así como los fondos, se recuperan en promedio 12 meses después. Pero entonces aquel inversionista que luego de perder un 20% se retira y muerto del susto, literalmente va y se compra un CDT que le pague el 5% al año. Entonces ese inversionista se va a demorar 4 años en recuperar su inversión, porque pasó de ser arriesgado a conservador en el momento menos indicado. Entonces aquí, nuevamente, pues, y disculpen ser tan insistente en el tema, hay que mantener la calma y mantenerse invertido, porque como cliente de alto riesgo, en 12 meses muy probablemente se recupera. Si va y se compra un CDT, pues se demorará 4 años en recuperar el capital solamente. Ahí no estamos hablando de rendimientos. Siempre existirá el riesgo de perder más, y eso es lo que muchas veces motiva las decisiones equivocadas. Pero si se mantiene el perfil de inversión y se mantiene la inversión, pues así el mercado baje más, en algún momento se recuperará. Les quiero compartir esta gráfica que nos compartió el Deutsche Bank, que habla sobre cómo ha sido el camino que ha recorrido China, que va
2, 3 meses adelante en el manejo de la crisis. Aquí vemos en esta gráfica, en la línea roja, es el promedio de venta de propiedad raíz del 2017 al 2019. Y la línea azul es el comportamiento del 2020. De enero a marzo, teniendo en cuenta pues la línea vertical que es el año nuevo chino. Entonces normalmente China tiene un comportamiento de prácticamente cero ventas de final de año hasta finales de enero. Y luego la línea roja pues vuelve y empieza con su dinámica de negocios inmobiliarios. Pero en este 2020 pues la línea azul se quedó prácticamente en cero hasta el 10 de febrero. Pero a partir de ese momento se empezaron a reactivar los negocios inmobiliarios y ya se van acercando al promedio histórico. Desde un punto de vista optimista, pues yo pienso y espero que en Colombia se presente una situación similar, en la medida de que las personas puedan salir de sus casas, visitar las salas de ventas, visitar apartamentos usados, pensar en aquellos proyectos que tenían antes de la crisis que por ahora pues quedaron postergados, pero en algún momento se tendrán que dar esas inversiones. Y ya desde el punto de vista de estrategia es mirar que la economía luego de esta crisis va a tener un cambio importante en sus hábitos y habrá sectores de la economía que se verán favorecidos y tendrán unos crecimientos importantes, como es el tema de domicilios, streaming de video, banda ancha para los hogares y para las empresas, celulares, supermercados, productos de aseo. Entonces puede ser momento de uno redirigir sus esfuerzos comerciales hacia esos sectores de la economía que están sacando un provecho económico de la situación. No están consiguiendo algunos recursos adicionales hoy y hacia futuro, pues por la nueva dinámica. Entonces es digamos que un tema importante para mirar desde la estrategia de los negocios. Y ya para cerrar el tema aquí de tus ahorros, pues les traigo aquí un dato de las crisis anteriores, desde la crisis de 1987, que fue el lunes negro en Estados Unidos, seguido por la guerra del Golfo y otros eventos más, donde en este periodo de tiempo, en 5 de 7 crisis, las pérdidas se recuperaron con creces luego de 12 meses, que es lo que les hacía énfasis ahorita. Por ejemplo, la crisis hipotecaria del 2008, que esa es muy reciente y seguramente pues, muchos nos acordamos de ella. El mercado accionario en Estados Unidos perdió el 56.8% de su valor y un año después había subido un 68%. Una crisis muy reciente, que fue la crisis política por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que inició a finales del 2011, y ahí de pronto pues muchos pensamos que si se acababa el comercio entre Estados Unidos y China, pues el mundo iba a cambiar, las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos iban a ser afectadas, en fin, un montón de panoramas negativos pues que uno se hace en su imaginario, pues en ese momento el mercado cayó el 19% y al poco tiempo ya había subido un 37%. Entonces digamos que ahí se repite pues la teoría que les he venido mencionando. Esta crisis puntualmente del virus ha tenido una pérdida muy acelerada. Aproximadamente en 15 a 20 días los mercados perdieron muchísimo valor. Las crisis anteriores son crisis que se estructuraban entre 4 y 6 meses. Aquí se formó en medio mes. Asimismo, se espera que la recuperación de esta crisis sea rápida, pero pues dependerá de factores que son difíciles de prever, como el comportamiento del virus, nuevos infectados, vacunas, y luego de que pase algún tiempo, pues lograr medir cuál fue el impacto en la economía por tener básicamente pues el mundo parado y la gente en sus casas.
las compañías que sacan datos de crecimiento global, pues ya hablan de que el año 2020 puede tener un crecimiento negativo del 6%, que es algo que nunca pues se había visto en esas magnitudes. Pero asimismo hablan de un 2021 con unos crecimientos muy, muy importantes, porque para muchos sectores de la economía, pues esa demanda que hoy no se está logrando atender se acumula. Entonces, digamos que vendrán unos tiempos mejores. Hay otro tipo de negocios donde esa demanda pues no se acumula y son negocios que ya se dejaron de hacer. Entrando ahora en el último pilar, en el pilar de los créditos, en relación con la crisis actual, pues me gustaría contarles sobre lo que las entidades financieras están haciendo, sin antes aclarar que todas se basan en unos parámetros que definió el gobierno para estas flexibilidades de pago que han dado las entidades financieras, como periodos de gracia, que son periodos donde uno no tiene que hacer el pago de la cuota, pero digamos que el crédito como tal sigue corriendo en cuanto a lo que le debo al banco y los intereses que se generan. En algunos casos también los bancos han disminuido sus tasas o han ampliado el plazo. Para empresas y microempresas, dependiendo del tamaño y del sector, hay unos créditos con tasas preferenciales, con unos periodos de gracia muy amplios y en algunos casos también pueden condonar parte de la deuda. Y es una invitación para entrar a hacer una revisión de los créditos que se tienen actualmente y acercarse a las entidades financieras y ver cómo se pueden mejorar las condiciones de esos créditos. Sin dejar de lado pues una opción en créditos que siempre es muy válida y es la compra de cartera, pues donde los clientes siempre tienen la opción de mejorar la condición de sus créditos a través de pasar sus deudas a otra entidad. Puntualmente de Bancolombia, que aquí en Medellín pues es una cobertura muy amplia, ellos tienen un micrositio que se llama Plan Apoyo Coronavirus, donde están todas las condiciones del plan de choque que acaban de sacar. A grandes rasgos, ellos han dado 3 meses de gracia para créditos de vivienda, que la persona que quiera pues puede contactar a la entidad y ampliarlo por 3 meses más. Para de esta manera pues postergar el pago de capital e intereses 6 meses. Y para créditos de consumo, 3 meses de gracia. Este proceso se va a llevar de manera automática el 1 de abril. Para los créditos de vivienda, 3 meses de gracia y para los créditos de consumo, 3 meses de gracia. Y haciendo pues la claridad nuevamente de que esos intereses se acumularán para las cuotas siguientes o se ampliarán el plazo de los créditos unos 3 o unos 6 meses dependiendo de lo que el cliente defina. La invitación puntual de Bancolombia es que la gente primero entre a la sucursal virtual y haga las modificaciones a sus créditos antes de llamar a la línea, pues que seguramente van a estar supremamente congestionadas. Pero es importante que eso es un proceso automático. Aquel cliente que por su situación actual quiera seguir pagando sus cuotas normales, debe entrar a la sucursal y hacer la modificación pertinente para pues tampoco entrar a pagar unos intereses adicionales sin necesidad. Y para el caso del leasing habitacional, ampliaron la posibilidad de que el crédito sea hasta a 30 años. Y pues el tema de ampliar el periodo de pago de un crédito, pues le aplica directamente al valor de la cuota, que se disminuye en unos valores muy, muy importantes. Entonces, esa es las opciones que les quería compartir de Bancolombia. En cuanto a los otros bancos, pues tienen opciones muy similares. Algunos bancos de pronto han ido un poquitico más allá. Ya es cuestión de sacarle el rato y ver cómo se puede uno apoyar en esa situación, en esas facilidades que están dando los bancos para aliviar las finanzas personales, que es este último punto de la charla de hoy.
Entonces aquí, luego pues de lo que les acabé de contar sobre el sector financiero, seguros y ahorros, les cuento pues que las finanzas personales es un tema que de entrada como que las personas pueden pensar que no lo entienden muy bien, pero pues yo les digo que eso es un tema que es cuestión de sacarle el tiempo necesario, finalmente son sumas y restas, no hay ninguna fórmula pues muy complicada. Entonces es una invitación pues a sacarle el tiempo, a comprender el tema y, y a entenderlo. O algunas veces pues los clientes saben que tienen algún cierto desorden en sus finanzas y no quieren hacer este ejercicio para no encontrarse con unas realidades que no son las esperadas. ¿Cómo iniciar a conocer tu situación financiera? Pues lo primero es hacer un ejercicio, que ya les voy a dar las herramientas para que cada uno lo haga luego en sus casas, que les va a ayudar a conocer su situación financiera actual, conocer cuáles son tus números y hacer un presupuesto, que es un ejercicio sencillo, pero es de mucho detalle, porque pues hay un montón de gastos pequeños que en principio no son fáciles de cuantificar. Otros sí, es muy fácil saber cuánto se paga por arrendamiento, administración, servicios públicos, crédito hipotecario. Esos son datos pues, que inclusive hasta uno los podría tener muy frescos en la cabeza. Pero hay otros gastos como entretenimiento, como vestuario, como vacaciones, como cafés, almuerzos de fin de semana, almuerzos de oficina. Son un montón de gastos pequeños que desde mi experiencia pues me ha mostrado que por ahí es donde las finanzas personales se tienden a desorganizar. De ahí deriva la importancia de uno medirlos y saber que desde su escritorio, desde su casa, hizo un presupuesto y le destinó X valor a cierto concepto. Y luego hacerle una medición para que el presupuesto que se hace detrás del escritorio pues se cumpla en la realidad. El primer punto entonces de conocer cuáles son tus finanzas personales es conocer tus activos y pasivos. Entonces es saber yo qué tengo, un carro, una casa, unos ahorros, un negocio, efectivo, es todas esas cosas que yo tengo a mi nombre y que me pueden ayudar a conseguir las metas o a llevar situaciones difíciles como estas. En este punto les quiero ampliar un tema sobre un decreto, es el decreto 488 del 27 de marzo del 2020, donde se va a autorizar el retiro de cesantías por disminución de ingresos. Y le pasa la tarea a la Superintendencia Financiera para que ya lo acabe de detallar y de poner pues todas las condiciones. Estamos a la espera de que salga finalmente el decreto para que las personas que realmente tienen una disminución de ingresos pues puedan utilizar el recurso de cesantías para resolver su situación actual. Pero por ahora ese decreto no ha salido y las únicas formas de hacer un retiro de cesantías son por terminación del contrato, pago de educación o vivienda. Aquí es importante hacer la claridad de que la licencia no remunerada no habilita el retiro de cesantías, que no está dentro de las condiciones. Pero esperamos pues que ese decreto salga esta semana para que la gente pueda disponer de esos recursos, que en principio son para cuando la persona está cesante y por eso se llaman cesantías, pero pues digamos que esta es una situación difícil donde ese dinero podría ayudar a muchísimas personas. Volviendo pues a los activos, a la casa, el carro, las cuentas de ahorros, eh, algunos de estos activos te pueden ayudar a obtener la liquidez para atender las necesidades actuales. Por ejemplo, un vehículo o una vivienda que esté sin crédito puede servir de garantía para un crédito de vehículo o un crédito hipotecario a unas tasas mucho mejores a las de libre inversión y a unos plazos mucho más largos, pues que finalmente van a terminar
con una cuota mensual mucho más bajita. Entonces, pues antes de salir a pedir un crédito de libre inversión para pagar algún incendio, pues es importante ver antes si uno se puede apalancar en un activo que tenga en este momento sin deuda. Los activos, como tal, se clasifican en productivos o improductivos, de acuerdo a si estos generan ingresos adicionales o no. Por ejemplo, un activo productivo puede ser un ahorro en pensión voluntaria, una fiducia, un apartamento que tenga para arrendar, una bodega, una oficina, en fin. Y los activos improductivos, el carro, la moto, la vivienda de habitación, efectivo, ese tipo de cosas pues que no me meten plata al bolsillo. Encajando esto dentro del ciclo de vida que les hablaba al principio, la recomendación es que los activos productivos vayan aumentando versus los activos improductivos, porque son estos activos productivos los que me van a dar un complemento en la etapa de retiro y van a complementar la jubilación. Luego entonces los pasivos son las deudas que yo tengo, una deuda de un crédito hipotecario, libre inversión, una deuda de un vehículo, una deuda una deuda educativa. Algunos de los pasivos como vehículos o vivienda, créditos de vivienda o de vehículo, también pueden ser fuente de financiación de una manera eficiente, porque pues el banco ya tiene una garantía vía hipoteca o prenda en el carro de los vehículos, en el caso de los vehículos, y sobre esa prenda me pueden dar una ampliación del crédito, un dinero adicional, con buenas tasas, con plazos largos que me pueden ayudar a solventar la situación actual. Y los pasivos pues también tienen su clasificación, así como los activos, hay pasivos productivos e improductivos, de acuerdo a si generan ingresos adicionales o no. Un ejemplo de un pasivo productivo puede ser un crédito de un apartamento que tengo para arrendar, o puede ser un crédito de capital de trabajo para mi negocio. Y el pasivo improductivo pues es el carro, la moto, el viaje que se hizo con crédito, en fin. Aquí está una recomendación similar a la anterior. Es que en la medida que se avanza en el ciclo de vida, los pasivos productivos deben ir aumentando versus los pasivos improductivos. Con esto lo que les quiero decir es que no es sano que una persona llegue a la etapa de retiro con pasivos improductivos, que una persona llegue a la edad de retiro debiendo su casa, su carro y sus viajes, pues esos compromisos financieros contra una disminución en el ingreso, pues digamos que se empiezan a asemejar a una crisis. Entonces, como les he mencionado, los pasivos son importantes, facilitan muchas cosas, pero se deben planear en el hoy y también en el tiempo, para no llegar a una edad de retiro pues con una pensión bajita y con un montón de deudas de cosas que se pudieron haber comprado con ahorro. ¿Cuáles son unos consejos finales para el buen manejo de los pasivos? Es controlar el nivel de endeudamiento. Eso es un cálculo simple y es cuánto pago yo de cuotas de mis créditos versus lo que me gano. Entonces, eso no debería estar por encima del 30%, las cuotas versus lo que me gano. Porque pues si ese porcentaje va subiendo y todo lo que yo me gano me lo gasto en créditos, pues finalmente ahí es cuando uno dice, pues como coloquialmente, que está trabajando para el banco, porque se gana 100 pesos y le pasa 100 pesos al banco. Y de esos 100 pesos, 80 son de capital, 80 son de intereses y 20 son de capital. Entonces, ahí la generación de riqueza es muy bajita. Y lo que se busca con el tiempo es que las personas vayan acumulando riqueza para que tengan una vida más tranquila, más estable, pues, y finalmente un mejor retiro. Hacer pagos extraordinarios en los créditos, esa parte es fundamental.
cuando se tenga un ingreso extra, pues será momento de darse algún regalito, algo de gratificación, pero también acordarse de lo que uno le debe a los bancos, y es hacer un aporte de capital y conservar la cuota. Cuando se hace un aporte a un crédito, un pago extraordinario, pues está la opción de mantener la cuota y reducir el plazo. O está la opción de disminuir la cuota y aumentar el plazo. ¿Qué pasa comúnmente cuando una persona hace un abono y disminuye el valor de su cuota? Es que esa plata que se libera, pues va y la compromete con otro crédito. Y finalmente, pues ahí no logró mucho haciendo ese pago extraordinario. Entonces, por eso la recomendación es siempre mantener la cuota. La compra de cartera. Siempre existen buenas tasas en el sistema financiero. Eso se da por una razón pues, técnica que hay detrás del tema, y es que los bancos tienen que manejar su encaje financiero, y cuando un banco necesita captar recursos, necesita tomar créditos nuevos, pues sale con tasas más agresivas. Hay veces los bancos están bien y no necesitan créditos nuevos. Entonces es estar pendiente de todas las entidades financieras, pues cuál le presta a uno con una mejor tasa. Una cuarta recomendación, que es pagar siempre a tiempo para de esta manera cuidar nuestra calificación crediticia, que es la que ante un crédito futuro o una compra de cartera, pues de ahí es de donde los bancos toman esa información y determinan a qué tasa le prestan al cliente. Hay un sistema pues de los bancos y del sector financiero que comparte toda esa información, y ahí los bancos saben si la persona se atrasó pagando sus créditos, si se atrasó pagando los servicios públicos, su factura de celular. Entonces, los bancos saben más de lo que uno quisiera de las personas, y en función a eso es que le dan unas mejores condiciones de crédito a unas personas que a otras. Y una última recomendación es no endeudarse por artículos no durables, comidas, discotecas, restaurantes, viajes, todo ese tipo de compras pues se deberían de hacer desde el ahorro y no desde el crédito. Listo. Ahora les quiero mostrar entonces un ejercicio de ingresos y egresos, que es el que nos va a ayudar a tener nuestras finanzas personales claras. Es supremamente importante uno conocer cuál es su ingreso neto. Es un error frecuente que un empleado diga, no, yo me gano 5 millones de pesos y con eso pago esto y esto, que suman 5 millones de pesos. Ahí se le olvidó tener en cuenta todas las deducciones que le hacen como empleado para seguridad social, la retención en la fuente, de pronto algún ahorro que tenga en la empresa. Entonces, finalmente, ese empleado que se gana 5 millones de pesos, pues puede tener un ingreso neto de 4.300.000. Pero si él piensa que se gana 5 y se gasta 5, pues todos los meses va a estar desencajado. Lo mismo para los que reciben ingresos por honorarios. Inclusive el escenario es un poco más fuerte, porque el que recibe ingresos por honorarios pues debe aportar a seguridad social, muy posiblemente le hacen una retención en la fuente más alta. Entonces, en el mismo ejercicio, el que se gana 5 millones de pesos por honorarios, pues a su cuenta bancaria le llegarán netos unos 4 millones de pesos. Entonces, el ingreso neto hacia lo que va es que hacia su presupuesto de gastos, él no debe llevar los 5 millones, sino los 4, para que haga unas cuentas juiciosas y finalmente, si en el ejercicio le da que le sobra plata, pues finalmente a final de mes le sobre la plata en la cuenta de ahorros. Muchos de ustedes, pues me imagino que tengan un ingreso variable por comisiones de venta de propiedad raíz. Aquí la invitación es hacer un promedio realista de yo cuánto me gano en el año y mensualizar eso. Entonces, si me gano al año 120 millones de pesos porque hago 5 negocios muy buenos, pues finalmente es ser consciente de que cuento en promedio con 10 millones de pesos al mes, y tener la disciplina
militar prácticamente de coger esos meses buenos y ahorrarlos para para los meses malos y no entrar en ese yo-yo de que un mes soy rico y al otro soy pobre, soy rico, soy pobre. Cuando soy rico me doy una gran vida, pero cuando no tengo ingresos por venta de, de inmuebles, pues de pronto se ve ahí como en ciertos apuros que muchas veces termina resolviendo con crédito. Entonces ahí termina siendo un mal peor porque pues termina pagando unos intereses desde mi punto de vista innecesarios. Entonces la invitación es hacer unos cálculos reales de cuál es mi ingreso promedio y acostumbrarse a vivir con eso, ni con más ni con menos, y apoyarse mucho en el ahorro. Los ingresos también se clasifican. Entonces, una clasificación pues sencilla. Hay unos ingresos activos que dependen de la actividad física para que se den, como es el caso del salario y los honorarios. También hay ingresos pasivos, que es a los que les debemos apuntar desde el principio de nuestra vida laboral, que son ingresos que se derivan por arriendos, rendimientos financieros y dividendos. Entonces aquí la invitación es para todos, para los que tienen salario fijo y para los que tienen unos honorarios variables, es empezar a construir esos activos que les permitan tener unos ingresos adicionales que durante la etapa productiva pues se deberían acumular para poder tener un mayor ahorro en la etapa de retiro y tenerlo a su vez pues como un fondo de emergencias para este tipo de crisis en las finanzas personales, pues como el tema actual. Y entramos aquí en la parte de la clasificación de los egresos, que es donde les mencionaba que se debe concentrar el mayor esfuerzo. Los egresos se dividen en dos: ingresos obligatorios e ingresos discrecionales. Obligatorios son ingresos, son egresos que las circunstancias me obligan, como el aporte a seguridad social, pues que es un tema de ley, arrendamientos, servicios públicos, alimentación, educación, impuestos. Esos son temas que yo debo pagar sí o sí. Hay otro tema que son los ingresos discrecionales, que son aquellos que son chéveres y me puedo dar el gustico, pero pues tampoco pasa nada si no lo hago, como es el tema de restaurantes, entretenimiento, vacaciones. Entonces, en las plantillas que les vamos a compartir está la opción de que ustedes cojan sus ingresos y los clasifiquen en uno o en otro. En esta situación de crisis, pues uno debería hacer el presupuesto y luego sumar cuánto suman los obligatorios y cuánto suman los discrecionales para llegar a la conclusión del ejercicio. Y es hacer un ejercicio realista, por ejemplo, para aquellas personas que, no, que no están recibiendo ingresos por la situación. Es decir, con lo que yo tengo ahorrado, ¿cuántos meses cubro de gastos obligatorios? Ese ejercicio puede dar que le queda oxígeno para 3 meses, 6 meses, un año, 2 años. Ahí cada persona, cada familia debe hacer desde ya su ejercicio juicioso y saber que tiene plata para tantos meses de los egresos obligatorios y definir cuáles egresos discrecionales va a incluir en el presupuesto actual. Digamos que así no podamos salir de la casa pues temporalmente, está la opción de los domicilios, de comprar ropa por internet, de antojarse de un viaje. Ahí digamos que la economía como tal pues no se para porque virtualmente pues uno puede adquirir todavía prácticamente lo que quiera. Pero antes de embarcarse en eso, diría yo que en este momento es obligatorio sentarse solo, en familia, vincular a los hijos, a todo el mundo y hacer cuentas de la realidad. Y es que pues, con la situación actual de cero ingresos o de menos ingresos o de pronto algún temor de quedarse sin trabajo, es saber
tengo plata para vivir y para comer y para tener servicios públicos durante cuántos meses. Y después de hacer ese ejercicio, pues digamos que ya sí, tomar un plan de acción y hacer los correctivos que sean necesarios, que es a lo que me refiero aquí con ajustar los hábitos de consumo. Con esto terminamos la presentación. No sé en el chat qué preguntas tengamos. Ya estoy revisando aquí las preguntas. Aquí, por favor, cambies para compartir un poco comerciales serían. Una pregunta, después de todo esto, las tasas de interés pueden bajar. Ya está convenciendo. Listo, estoy aquí revisando las preguntas. El Banco de la República bajó 50 puntos básicos la tasa el viernes pasado. Eso es lo que se deriva después de esa reunión es que dentro de aproximadamente unos 4 o 6 meses las entidades financieras irán a bajar la tasa de interés de sus créditos. Eso no tiene un efecto inmediato, pues que es como lo que uno quisiera, sino que aproximadamente se demora unos 6 meses. María Cristina Ochoa nos pregunta que si se puede crear un crédito hipotecario de un inmueble sin hacer cambio de dueño. Claro que sí es posible. Se puede hacer un crédito hipotecario donde al banco se le entrega en hipoteca el inmueble y ahí no hay un cambio de dueño y el banco, dependiendo pues de la entidad, le puede desembolsar a la persona hasta un 70% del valor comercial del inmueble. Ahí hay unos gastos importantes de notaría, que es la constitución de la hipoteca, pero es una manera muy eficiente de apalancarse sobre la casa, porque los créditos hipotecarios pues tienen plazos de hasta 20 años, tasas muy buenas y además pues a quien le sirva pues tiene la opción de pagar las cuotas con un beneficio tributario si lo hace a través de AFC para que mejore su retención en la fuente y disminuya el pago de impuestos en su declaración de renta. Listo. Hay una pregunta sobre si los bancos siguen desembolsando créditos que ya estaban aprobados. Entonces aquí quisiera hacer la claridad de que los bancos pues tienen como dos procesos. Hay un preaprobado, que ese se lo dan a los clientes muy rápido, pero como tal no son garantía de que el banco le vaya a prestar a uno. Cuando le vayan a desembolsar, le van a pedir unos documentos adicionales. En este momento, si el banco va a hacer un crédito adicional, pues seguramente va a exigir lo que siempre exige, que es un certificado laboral, declaración de renta, extractos financieros, con el movimiento de los últimos 3 meses. Dependerá de cada entidad, pero obviamente los bancos pues sí estarán cautelosos de que la persona que va a recibir ese crédito pues sea capaz de pagarlo más adelante. Listo, ¿por dónde? Listo. Y en cuanto a las plantillas de Excel, esas se las haremos llegar a través de la lonja. Esa plantilla se las estoy compartiendo aquí. Aquí hay una pestaña para que ingresen el valor de sus activos y pasivos y los clasifiquen en productivo o en improductivo, como lo veíamos en la charla. Y hay otra pestaña de ingresos y egresos, donde también podemos ingresar el valor y clasificarlo como un ingreso activo o pasivo. Ese simulador se los estaremos haciendo llegar pues, lo más pronto posible a través de la lonja. Vamos a mirar las últimas dos preguntas. John Botero nos pregunta si es conveniente realizar la compra de cartera. Yo pienso que es importante, John, hacer el ejercicio y mirar si otro banco te puede ofrecer mejores condiciones que el banco actual. Listo.
Listo. Y por aquí les comparto mi celular para que conversemos personalmente y resolver pues las dudas puntuales que puedan tener. Aquí les estoy compartiendo mi celular, mi nombre y mi correo. Muchas gracias a todos por la atención. Espero que les haya gustado el espacio, que les haya aportado valor, que les haya enseñado algo. Y estos espacios pues que la lonja abre para ustedes. Espero pues finalmente que les haya gustado. Que tengan una feliz tarde. Que estén bien. Hasta luego. Y